Estamos siguiendo el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, su vida, para conocer más cómo Él era. No me canso de hablar de Él. Yo creo que uno de los errores más grandes del cristianismo del siglo XXI es que ha perdido de vista a Jesucristo. Nos hemos convertido en una máquina de hacer iglesia, en una especie de religiosidad vacía, donde Jesucristo no es el Señor, sino que tan siquiera lo dejan entrar. Lo que le dejan entrar son a todo tipo de conciertos y mundanalidades y cosas que edifican la carne, pero no el espíritu. Y yo aquí en Castellbisbal deseo con todo mi corazón que seamos una iglesia que glorifique a Dios. Es preferible estar con el Señor siendo poquitos que donde no está el Señor siendo una multitud. Y si lo miramos bien, no somos tan poquitos, porque donde está Dios, ahí está, donde deseamos estar. Y pensando en esto, pensando hace tiempo en mi propia necesidad de conocer al Señor, empecé a estudiar en las Escrituras más de Jesucristo, más de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad. Y creo que ha sido para mí un gozo ver en las Escrituras cómo es nuestro amado Salvador. Le encontramos de nuevo ahí en Jerusalén, en mitad de la fiesta de los tabernáculos. La semana pasada le vimos sanando enfermos y también le vimos con una mujer pillada en adulterio de aquellos que le acusaban, huyendo desde el más viejo hasta el más joven. Pero hoy nos acercamos al capítulo 8, empezando en el versículo 12. Leeremos hasta el versículo 20. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Señor, bendiga su palabra. El gran erudito Alfred Edersheim nos habla un poco de la situación en la que se encontraba Jesús en estos momentos. Nos habla del templo, de la construcción megalítica que había hecho Herodes el Grande. Y nos habla exactamente de este tipo de festividades, cuando se celebraba la fiesta del tabernáculo, cuando multitudes venían a Jerusalén con el propósito de adorar y sacrificar a Dios. En esa situación se encontraba Jesucristo, y según lo que él mismo nos dice, Edersheim, donde él estaba hablando, había cerca de ese lugar un gran, ¿cómo os digo ahora? Se me ha ido la palabra totalmente bien en inglés. Un candelabro, donde podían poner fuego ardiendo continuamente, donde continuamente, noche y día, estaba una llama ardiendo. Edersheim nos comenta que era tan grande ese candelabro que la luz resplandecía en todo ese lugar. Más cerca de ahí, un poquito hacia abajo, había un pequeño riachuelo, un estanque donde se hacían lavaciones, donde la gente iba y
sacerdotalmente se entregaba a intentar ser limpio, ahí también había luz. Había una luz resplandeciente y una vez más, continuamente. En esa situación, el Señor Jesucristo va a decir: yo soy la luz del mundo. Ahora, fijaros en estas palabras, porque el Evangelio de Juan empieza exactamente con la misma idea, y me gustaría ir a Juan capítulo 1. En los primeros versículos del Evangelio de Juan, aún en el versículo 3, Juan nos presenta la realidad de que Dios es el creador de todo cuanto existe. Nos presenta al Logos. En el versículo 3 en adelante dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el capítulo 1 de Juan en adelante, continuamente la idea de la luz aparece de una forma plena y abierta, con un énfasis extraordinario, y nos habla de esa luz manifestando quién es esa luz. La respuesta que Juan nos da es ni más ni menos que esa luz es Dios mismo, el que creó los cielos y la tierra, el que dijo: sea la luz, y fue la luz. En Génesis vemos ese poder de creación del mundo físico. Pero esa idea del mundo físico va a ser tomada en el mundo espiritual para mostrarnos una realidad extraordinaria. La realidad que el mundo espiritualmente se encuentra en tinieblas. Las tinieblas representan el mal, representan el caos, representan la falta de ley, representan el rechazo abierto hacia Dios. Las densas tinieblas representan el poder del mismo diablo, de Satanás, de sus ángeles caídos. Las tinieblas en las Escrituras representan lo contrario, taxativamente, de lo que es la luz. La Biblia nos dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La Biblia nos enseña cómo el que hace el mal lo hace a escondidas, ocultos en las tinieblas. La Biblia nos habla de los hijos de las tinieblas. Nos habla del Dios de este siglo como el Dios de las tinieblas, de la potestad del aire. La imagen de las tinieblas es drásticamente y fuertemente opuesta al principio de la luz. De hecho, las tinieblas es la ausencia de luz. Y de esta manera encontramos que cuando Dios físicamente en el mundo físico dijo: sea la luz, y fue la luz, las tinieblas huyeron. Pero en el mundo espiritual encontramos aquí esa gran verdad, que el que iba a venir era la luz verdadera que alumbra este mundo. Esa luz que produce vida, porque sin luz no hay vida. En el versículo 4 de Juan 1 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, aparta las tinieblas. Y de esta manera, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, la luz verdadera alumbró poderosamente el mundo de las tinieblas. Mostró que había vida. Jesucristo vino como Hijo de Dios para iluminar el mundo. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 12, cuando se nos dice el Señor Jesús hablando a estos
fariseos de una manera tan clara dice, yo soy la luz del mundo. La palabra inmundo en el griego es cosmos. Se puede traducir humanidad. Yo soy la luz de la humanidad, no del planeta Tierra, esa sería otra palabra, no del universo, de las galaxias, sino la luz de los hombres. La luz que ilumina las tinieblas densas donde el hombre se encuentra. La luz que muestra el error, el pecado. La luz que muestra cómo el hombre ha fallado. Y en esa necesidad el hombre tiene que arrepentirse y acercarse a Dios y ver su propia desnudez espiritual. Porque la luz todo lo muestra, aún lo oculto. Y de la misma manera que nos miramos a un espejo y vemos si estamos peinados, despeinados, si tenemos un grano en la nariz o no, de la misma manera la luz ilumina lo feo de nosotros. La luz nos muestra nuestra necesidad. Y por lo tanto nos pone en una situación de buscar a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, yo soy la luz del mundo, estaba implicando que no había otra luz. No había otra luz. Nuestro sistema solar tiene un sol, le decimos el sol, pero no es el único sistema solar que existe. De hecho, comparativamente nuestro sol, comparándolo con otros soles ahí en algunas de las galaxias, es minúsculo. Hay soles Betelgeuse, me parece que se llama. Betelgeuse, nombre bien difícil, gracias Manuel. Es enorme, enorme, no sé si son más de 100 veces nuestro sol. Más, ¿me ayudas? Es la órbita del Marte alrededor del Sol. Multiplica todo eso. Enorme, enorme. Es algo inconcebible para nuestra mente. Y es el sol más grande que conocemos. Vete a saber lo que hay ahí. Pero implica que aún siendo tan grande hay otros soles. Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, estaba diciendo, no hay otra luz. Yo soy la luz del mundo. Es cierto que durante esos años ya había varios maestros que habían dicho, yo soy la luz. De hecho, cerca de ahí de Jerusalén, en unas montañas, no muy lejos, había una comunidad llamada la comunidad de los esenios. Esa comunidad tenía un maestro, un guía espiritual. Se le llamaba el maestro de la luz. Interesante, ¿verdad? Cuando hice la tesis para el máster tuve que hablar sobre los manuscritos del Mar Muerto y hablé de ese maestro de la luz, dediqué todo un capítulo a ese maestro de la luz. Algunos decían que ese maestro de la luz era Jesucristo, porque había similitudes. No me da tiempo ni es el propósito de esta predicación en esta mañana, pero aunque hay algunas similitudes, son tantas las diferencias entre el maestro de la luz de los esenios y Jesucristo, que podemos decir que el maestro de la luz de los esenios no es Jesucristo, ni Jesucristo pretendía ser el líder de los esenios. Pero había un maestro de la luz y tenía cierta luz. De ahí viene el término también de los iluminados. Más tarde pasará en la Edad Media los Illuminati, los que han visto la luz espiritual en el concepto esotérico del término. El Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, primera y segunda, van dirigidas a poder refutar la doctrina de un grupo de hombres llamados gnósticos, que hablaba como Dios había sido Jesucristo había emanado de Dios, como una emanación, como una especie de luz que había salido de él, un rayo de luz, y eso había sido al final Jesucristo, simplificando mucho sus enseñanzas. Pero Jesucristo no era tampoco la luz de los gnósticos. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Implicaba que cualquier otra luz a su lado era comparativamente nada. En la densidad de la oscuridad tú enciendes una cerilla y ves. Una cerilla alumbra. Pero Jesucristo es la luz perfecta, que alumbra el entendimiento del hombre, porque la Biblia dice que el hombre es ciego sin entendimiento. Y una persona no ve porque sus ojos no tienen luz, no perciben la luz, no entiende la claridad de la luz. Así que el hombre no puede ver, es ciego.
Por eso todos nosotros que hemos creído en Cristo éramos ciegos y ahora vemos. La luz iluminó nuestros rostros y nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual. La palabra de Dios es clara cuando dijo el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. Así empieza el versículo, pero hay una aplicación después dada a nosotros, y ya lo habéis podido ver mientras desarrollaba el versículo. Porque Jesús dije: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesucristo indica saber dónde pisas en la vida, porque no andas en tinieblas. Estás viendo dónde estás dirigiéndote. ¿Cuál es el final del camino, el final del túnel, si puedo decirlo de esta manera? Y es cierto que hay piedras y obstáculos y dificultades. Recordad que Jesucristo nunca nos prometió un camino fácil. Lo que Él prometió era una llegada segura al destino. Pero el camino es difícil y la senda es angosta. Y los ataques del diablo y los dardos del maligno van a venir. Las enfermedades y la falta de trabajo y la economía mala. Hermanos, esto es la realidad. Eso de que para de sufrir, que algunos han inventado, no es el cristianismo bíblico. Pero hay un principio grande aquí que estamos viendo. Es que no andamos a ciegas dando golpes de ciegos y pasos que no nos llevan a ningún sitio. Si seguimos al Señor, no andaremos en tinieblas. Sabemos en qué hemos creído. Aún hay más, hay un versículo en los Salmos que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesucristo no solo nos da su luz, nos da también su linterna. Nos enseña a usar la Biblia para iluminar el sendero. Es la forma que podemos ver a lo que hay en nuestros pies y saber cómo establecernos firmes. Ver lo que viene en el camino y saber hacia dónde dirigirnos, sin coger sendas equivocadas. Porque el último principio de este versículo, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Os dais cuenta las palabras de Jesucristo cómo concuerdan con Juan capítulo 1? Jesús es la luz de la vida. El que tiene a Él tiene la luz y tiene la vida. Os hablaba de ese pequeño estanque cerca de donde estaba Jesucristo. Un estanque donde la gente se lavaba. No es que se lavaba como en casa, ¿verdad? Que se bañaban, sino que hacían lo que llamamos abluciones, lavados ceremoniales. Y ahí había luz. Y uno se sentía limpio por la luz. Incluso hacían baños de luz, hacían gestos como si la luz los lavara también. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz. Él dijo: yo soy la vida. Ningún acto religioso va a darte vida y ningún acto religioso va a darte luz, sino el Señor Jesucristo. Esas palabras que el Señor mencionó cerca del templo, a los pies de ese gran candelabro que iluminaba continuamente, apuntaban también a una verdad del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento leemos que cuando Dios mandó hacer el tabernáculo, ¿lo recordáis? Había un candelabro de 7 brazos que debía estar iluminado continuamente. Había también en ese lugar una luz poderosísima, extraordinaria, temerosa, la luz de la gloria del Shekinah, lo que se llama la gloria de Dios. Una columna de fuego que iluminaba de noche, una columna de humo que resplandecía de día. Veíamos ahí en el candelabro una luz de testimonio que debía arder continuamente. Y veíamos la presencia de Dios mostrada con poder continuamente. La presencia era lo que daba luz. Y Jesucristo con estas palabras estaba uniendo ese concepto diciendo: yo soy la luz, que iluminaba la gloria del Shekinah, la luz que iluminaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Yo soy la luz.
El resultado fue una vez más la controversia. Me es extraordinario ver cómo Jesucristo continuamente está entrando en una controversia. Lo hemos visto, ¿verdad? La última vez con la controversia sanando a un enfermo en un sábado, y aquí una controversia perdonando el pecado de una mujer hallada en adulterio, y ahora aquí la controversia sobre la luz del mundo. El versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo que tú estás diciendo no me lo creo. Es lo que estaban diciendo esos fariseos. Tus palabras no tienen sentido, no tienen fuerza, no sirven para nada, porque no hay nadie que las rectifique. No hay ningún otro testimonio. En el Antiguo Testamento, Dios mismo había dado el ejemplo de que cuando un hombre era acusado, tenía que haber un testimonio, tenían que ser dos personas que fueran llevadas a esa persona a ser acusada. En Mateo 19, ya lo veremos, también entra el conflicto en la iglesia. Cuando hay un problema en la iglesia, debe haber dos testigos. Y ahora los fariseos, utilizando la misma palabra de Dios, le dan la vuelta para atacar a Jesucristo. Qué astuto es Satanás, ¿eh? Utiliza la misma palabra de Dios para atacar la verdad. Versículo 14, respondió Jesús, les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¡Wow! Dos palabras ahí para marcar en nuestras Biblias: la palabra testimonio y la palabra juicio. La palabra testimonio, en el griego de ahí viene la palabra nuestra mártir, es marturion. Es una muestra real y viva de lo que creo, de lo que soy, de lo que significa. Juan vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, él vino a dar testimonio. Una buena palabra usada es testigo, la misma palabra. La palabra juicio, hay dos palabras en griego, una tiene que ver con el discernimiento, otro con el castigo. Una tiene que ver con las decisiones y otra con el juicio, como diríamos en castellano, cuando el juez golpea con su martillo y establece sentencia. Jesucristo va a confrontar a los fariseos y a nosotros mismos hoy en el siglo XXI con estas dos palabras. La primera es testimonio. Jesucristo dio testimonio de que Él era quien decía ser. Y no solo porque Él lo decía, sino porque tenía a un testigo de cargo, a un testigo importantísimo que decía: Él es quien dice ser. Y ese testigo era el Padre. Vuestras Biblias, lo vais a notar, está en mayúscula. Cuando un judío hablaba de el Padre, siempre se refería al Padre Abraham. Padre Abraham, como cantamos en esa canción los niños, ¿verdad? Padre Abraham. Era el padre de los judíos. Pero a Dios no se le llamaba Padre, sino tan siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. Se le llamaba Adonai, Señor. Ahora Jesucristo está diciendo el Padre, mi Padre, como había dicho anteriormente. Él es el que da testimonio de mí, y su testimonio es verdadero. Jesús estaba diciendo: si no me creéis a mí, lo que yo digo, estáis haciendo que Dios sea mentiroso, porque Dios también dice esto de mí. ¿Es la gravedad del pecado que estaban haciendo? La gravedad del pecado es que no solamente estaban rechazando a Jesucristo, estaban diciendo que Dios, el Padre, había mentido en cuanto a su propio testimonio. Estaban haciendo a Dios mentiroso. Y eso es lo que hoy en día se continúa haciendo. La incredulidad viene por dos partes: el rechazo de Jesucristo, pero también el rechazo de Dios el Padre. La gente continúa rechazando el testimonio real y verídico
de quién es Jesucristo. No es un problema la incredulidad, no es un problema del intelecto, es un problema del corazón. Tú puedes mostrar a una persona las pruebas y evidencias de Dios y esa persona no seguir creyendo. Leopoldo mostró la semana pasada una clase interesante de cómo el número phi, el número divino, como se le conoce, el número de oro, muestra la existencia de Dios. Hemos dado charlas aquí en la iglesia, en la Fundación Bíblica, de las evidencias de la resurrección, en apologética cristiana, de las pruebas de la existencia de Dios. Hemos mostrado, yo creo, una buena manera explicativa de enseñar que Dios existe. Y ahora sí, la gente no cree. Porque el problema no es que lo entiendas aquí arriba, el problema es que lo creas aquí abajo en el corazón. La distancia más grande en el universo entero es la que está entre la cabeza y el corazón. Y entre el corazón y la cabeza. El testimonio hace que necesariamente se establezca un juicio, un momento en que el juez justo va a determinar sentencia. Y es lo que el Señor Jesucristo también dijo. Habéis rechazado la luz, habéis rechazado mi testimonio, habéis rechazado lo que yo soy, lo que yo he venido a hacer, habéis rechazado el testimonio del Padre, ahora lo único que queda es el juicio. Y no os juzgo yo, vosotros mismos os condenáis. Vuestras palabras os condenan, vuestros hechos os condenan, pero lo peor de todo es que os condena el rechazo que tenéis hacia mí. Hace unos días atrás pusimos un vídeo en internet sobre la redención limitada. Y alguien me preguntó diciendo, ¿cómo es que Dios está acaso castigando doblemente? Porque si Jesucristo ya pagó la redención, entonces ¿por qué nos condena a Él? Y me di cuenta que la persona que preguntaba esto no entendía realmente lo que es la enseñanza de la redención en las Escrituras. Jesucristo vino a pagar el precio por el pecado. El pecado es una entidad, es un juicio establecido hacia la maldad en sí misma. Pero cada uno de nosotros somos culpables de nuestros males, de nuestros hechos malos, de lo que hemos hecho en contra de Dios. Y por eso seremos condenados, por nuestros pecados. Jesucristo mostraba de esta manera que esos hombres iban a ser condenados por sus pecados. La respuesta es clara, en el versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. La palabra conocer, una vez más, en el griego muestra dos verdades importantes. Hay dos palabras, ginosko y epiginosko. Una de ellas implica un conocimiento generalizado de algo. Epiginosko implica un conocimiento profundo de una gran verdad. Jesucristo estaba diciendo, no le conocéis. La palabra conocimiento en el Nuevo Testamento, en la Biblia, implica también amor. Es una palabra que implica intimidad, cercanía, conocimiento íntimo. Esos hombres no tenían ese conocimiento. Nosotros que somos salvos, que hemos sido salvados por la gracia de Dios, tenemos un conocimiento no solo empírico, teórico, sino profundo del amor de Dios hacia nosotros. Cuando Jesús dijo esto en el versículo 20, esas palabras sonaron como un choque. Jesús estaba ahí y podían haberlo tomado, podían haberlo apedreado por decir que su Padre era Dios, pero aún no había llegado su hora. No había llegado su hora, no era el momento. Y esa palabra hora implicaba ese momento de morir en la cruz por nuestros pecados. Al leer estos versículos, fijaros cómo los hemos desarrollado, debemos llegar a una pregunta que hacemos nosotros cada uno. ¿Tenemos la luz? Y si la tenemos, ¿andamos en la luz? Y si andamos en la luz, ¿tenemos un conocimiento de esa luz cada vez más profundo?
La Biblia dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada su salida. Hay un versículo que dice, en tu luz veremos luz. Cuanto más conocemos del Señor, más entendemos del Señor. Cuanto más andamos con el Señor, más amamos al Señor. En su luz veremos luz. No podemos acomodarnos a lo que ya sabemos de Dios. No podemos acomodarnos a lo que ya hemos recibido. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Un conocimiento que nos ha ayudado a amarle y servirle. La respuesta de Jesucristo nos presenta, yo soy la luz del mundo. Pero veremos la semana que viene, siguiendo nuestros versículos, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy. Y cómo los hombres tuvieron que responder a lo que Él estaba diciendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos versículos que nos muestran la gran verdad de que Jesucristo es la luz del mundo, una luz que alumbra a todo hombre que a este mundo viene. Gracias, Señor, porque podemos creer y saber